Saludos tecnoditos, soy José Luis para Cramatoni.com y como todos sabéis, cuando utilizamos una salida de un microcontrolador o de un integrado típico, tenemos muy limitada el consumo de corriente que podemos utilizar, no debiendo ser, por lo general, y hablando de microcontroladores de más de 50 mA. Esto nos permitirá utilizar esa salida para generar señales, encender un LED o utilizar pequeñas cargas, pero no para poder controlar dispositivos que consuman una mayor corriente. Para poder gestionar estas cargas, utilizaremos tiristores si la carga es en corriente alterna o transistores MOSFET generalmente si hablamos de tensiones continuas. Cuando nosotros queremos utilizar uno de estos montajes, lo podemos hacer nosotros mismos o bien recurrir a uno de los existentes ya en el mercado, que son muchos y variados. Y aquí es donde entra el producto que traemos hoy al canal. Se trata de una pequeña placa para controlar grandes cargas de corriente continua. La placa la podéis ver aquí. En este caso, os la venderán en el formato que estáis viendo ahora. Tenemos la entrada de corriente, la salida de corriente y aquí tenemos una serie de pins para que nosotros decidamos si queremos ponerles pines de 2,54 o bien una bornera atornillable. El producto final quedaría así. Este sería el producto con una bornera atornillable soldada y este sería el producto si le ponemos unas tiras pin de formato estándar que es el 2,54. Es decir, entre los diferentes pines tenemos una distancia de 2,54 milímetros. Esto ya depende de cada uno de nosotros el decidir qué preferimos, si unas tiras pin o una bornera atornillable. O también podríamos decidir soldar directamente los cables a la placa. Eso ya es cuestión de cada uno. Pero bien, ¿qué nos aporta esta placa? Vamos a hablar un poco de las características que nos da esta placa. La tensión de entrada de esta placa va desde los 5 a los 36 voltios. Es decir, podemos trabajar con cualquier tensión que vaya entre esos voltajes. La tensión de control va entre los 3.3 voltios y los 20. Y la frecuencia máxima que es capaz de admitir esta placa es de 20 kHz. Bien, esta placa es capaz de trabajar con 15 amperios de forma continua y con picos de hasta 30 amperios. Y la potencia máxima que es capaz de emitir es de unos 400 vatios. Con todo esto que os acabo de indicar, las aplicaciones son muy extensas y pueden servir para controlar equipos de potencia, motores, bombillas, luces LED, microbombas, válvulas solenoide y, por supuesto, es capaz de utilizar el control PWM para trabajar con todos estos artículos que os acabo de indicar. Las dimensiones que tiene esta placa son muy pequeñas y es de 34 por 17 milímetros con un alto de 12 milímetros, que ese alto se podría reducir si desmontamos las borneras atornillables y soldamos directamente los cables a lo que es la placa. El circuito de esta placa es algo similar al que estáis viendo ahora en pantalla. La gran diferencia sería que en vez de utilizar un único MOSFET, este tendría dos en paralelo. Es decir, aunque aquí estáis viendo dos MOSFET, no es un MOSFET para cada una de las líneas, es decir, no un MOSFET controla la línea positiva y otro la línea negativa. Están en paralelo. ¿Para qué? Para conseguir la potencia que os he comentado antes, que es de 400 vatios. Entonces, si le dais la vuelta a la placa, veréis, y es algo a tener muy en cuenta, que la tensión positiva va directamente de entrada a la salida. Es decir, la tensión positiva nunca será controlada. Una vez hayáis puesto la tensión positiva en este borne, la tendremos a la salida siempre y no puede ser controlada por la placa. La placa lo que sí controla es la tensión negativa, como podéis estar viendo en el esquema.
tenemos la tensión negativa, que es controlada a través del disparo que tenemos aquí, y una vez que nosotros apliquemos tensión en la entrada, haremos que conduzca el MOSFET y tendremos la tensión en la carga positivo, porque ya la teníamos, y negativo a través del MOSFET. De esta forma, a la carga tendríamos la tensión que le hayamos proporcionado a la entrada de la moneda de tensión. Como podéis ver, el funcionamiento es muy básico. Al esquema que veis aquí, en esta placa lo único que se le añade es una resistencia y un LED, para que una vez que nosotros metamos tensión de control, se ilumine el LED. Y por lo demás, es el esquema justo que os estoy enseñando en pantalla. Y ahora vosotros me diréis, ¿y no sería más fácil hacerlo yo directamente? Bien, este tipo de placas las están vendiendo en AliExpress y en tiendas chinas por aproximadamente 75 céntimos, gastos de envío incluidos si compráis 4 o 5 unidades. Si yo he intentado ver lo que me costaban las piezas para montármelo yo directamente en una placa, y me sale más caro comprar los componentes casi que la placa. Entonces, incluso me sale más barato comprar esta placa y desmontar los componentes para soldar en un diseño propio, que no comprar directamente los componentes y soldarlos yo en la placa esta de diseño. Por ese motivo, yo creo que este tipo de placas son muy interesantes. Veis que estas placas son relativamente pequeñas, fácilmente controlables y sumamente fácil de integrar en nuestros proyectos. Repito, lo único que necesitáis es meter una tensión de entrada, positivo y negativo, y esa tensión de entrada la tendremos a la salida cuando le demos tensión en los pines más y menos que tenemos en la etapa de control. Y a esto hay que añadir que podemos utilizar un control PWM siempre que no rebasemos la frecuencia de 20 kHz. Eso quiere decir también que podemos utilizar, por ejemplo, esta placa para controlar la velocidad de un motor utilizando PWM en la señal de control. En el mercado existen también diferentes placas similares a esta. Podéis encontrar una multitud de posibilidades, pero yo creo que esta, por calidad, relación, precio, es interesante traer al canal y por eso os la muestro. Os dejaré el link en la caja de descripción de donde he realizado yo la compra de este dispositivo, y como os digo, el precio es inferior a €1 si compráis 4 o 5 unidades, incluyendo los gastos de envío. En diferentes vídeos voy a realizar algún que otro montaje donde voy a utilizar esta placa, pero yo creo que para este primer vídeo, donde os muestro lo que sería este dispositivo, es más que suficiente. Si tienes alguna duda porque no he tratado algún tema que tú consideras interesante, déjame la pregunta en la caja de comentarios e intentaré responderla. Y sin más, por este vídeo se despide de todos vosotros José Luis, recordando que un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoadictos.